Les voy a Malu, una de compartir nuestras pantalla, montañistas ¿arranco? preferidas. ¿Te parece? Que no, se ve la tuya. Bueno, empiezo. Les voy a compartir mi pantalla. eh, Contarles un poco mi primera vez y mi experiencia. Esa es la consigna, ¿no? Ah, la que vos quieras es la consigna. Bueno, Ay, ahí qué estoy. lindo. No. Esto es Esto es hermoso. un espectáculo. Esto es lo bueno de esto. Sí. Ahí estoy con mis tres hermanos. Esto es año 1992. Bariloche. Mis padres nos llevaron a todos a aprender a esquiar. Y bueno, fue mi primer contacto con la montaña. Es mi primera vez. Esta es mi primera vez en la montaña. Tengo vagos recuerdos. Yo tenía ahí, en el 92, 6 años. Y bueno, un poco lo que quiero, como me gustaría marcar mi experiencia en la montaña, mis experiencias en la montaña, es que siempre fui a la montaña con un plan, un objetivo, eh, una meta, algo para concretar, digamos. Y la montaña me sorprendió con otra experiencia que yo por ahí no estaba yendo a buscar, eh, y que me terminó enriqueciendo mucho más. En este caso, bueno, yo fui con mis hermanos y con mis padres a aprender a esquiar. Esperen un momento que no me pasa la foto. Ahí estoy. Este de ahí atrás es mi hermano Pato. Estos son chiquitos que aprendían con nosotros. Mis padres nos llevaron a una escuelita de esquí, que nos dejaban todo el día ahí y ellos se iban a esquiar. No me acuerdo si con instructor o no tengo muchos recuerdos. Sí tengo recuerdo de que odiaba la escuelita de esquí, con todo mi corazón. Odiaba esas botas que me apretaban los pies, odiaba hacer la cuña, me dolía mucho hacer todo el esfuerzo por aprender, y lo que más odiaba era que nos dejaran ahí, en esa escuelita llena de niños desconocidos. Pero bueno, lo bueno de esto es que aprendí a esquiar. Es el día de hoy que me puedo subir a un par de esquíes y vuelo por la nieve. Es hermoso eso, haberlo aprendido de chica, que son cosas que te quedan muy, muy grabadas en el cuerpo. ¿Y qué más iba a contar de esto? Bueno, lo otro que, con respecto a esto que les decía de lo que me sorprende de la montaña y lo que busco y lo que aparece ahí sin que lo haya ido a buscar. Esta es una foto que le pedí a mi vieja que la busque especialmente, porque fue el día que no estábamos esquiando, sino que era el día que pasábamos en familia, y subimos ahí, no me acuerdo si a la Lincha, no sé qué pista, a hacer culopatín. Y ese fue el día más hermoso de todos. Primero, lo que más me gustaba ay, la tengo con monopatín, del culopatín, era revolcarme. Era tirarme del culopatín y cuando estaba por terminar de la bajada, soltarlo y rodar aún más. Era como tomar el envión y rodar lo más que pudiera. Y me fascinaba el contacto con la nieve. Me fascinaba. Rodar y llenarme de nieve. Y esto es algo que me contaron mis padres muchas, muchas veces. Esta foto, por supuesto, yo la
la tengo muy en la cabeza, pero no me acuerdo por qué yo decidí agarrar una roca, un pedazo de bola de nieve, y no la solté en todo el día. Y la agarraba y la ponía cuando tenía que subir con el culopatín para tirarme, la dejaba en un lugar, al resguardo, y cuando bajaba y terminaba de rodar, la iba a buscar de nuevo. Y hasta que al final de todo me contaron mis padres que la llevé hasta el auto, y que hice un escándalo terrible porque no la quería dejar. Y obviamente no iban a subir una bola de nieve al auto, entonces bueno, tuve que dejarla. Y yo no me acuerdo nada de todo esto, nada, simplemente esto me lo contaron millones de veces, y tengo muy vista esta foto, y lo que interpreto de esto es que me quería llevar la montaña a mi casa. Fue como, esta es mi primera vez en la montaña, y desde ahí que bueno, que empezó como una conexión muy desde esto que les decía, como desde el corazón, como abrazarla. Todas las veces que fui a la montaña me sentí abrazada por la montaña y la abracé a la montaña. Entonces, bueno, esa fue mi primera vez. Acá de vuelta estoy, bueno, muchos años después, jovencita también, tengo 18 años, y nos vamos con mis amigas del colegio, terminando el colegio, al sur, a hacer 7 lagos y algunos pueblos más. Llegamos hasta Esquel, si no me equivoco. Bueno, fue un viaje que íbamos con esas 4 amigas. Conservo sobre todo a 2 de ellas, obviamente a las otras 2, que ellas se llaman Mechi. En ese momento eran unas mejores amigas, la verdad que hace muchos años que no la veo y no hablo. Ella se llama Connie, era otra de mis mejores amigas también, y lo mismo, en ese momento quienes eran mis más amigas, hoy la verdad que no frecuento, ni las veo, ni hablo mucho, pero por supuesto que me acompañan. Delphi también es otra gran amiga de la infancia, y Titi es con quien yo mucha relación no tenía. Y es quien se sumó al viaje muy a último momento, porque tuvo una situación familiar y necesitaba como despejarse, y se sumó a este grupo que éramos muy amigas, y ella era como, bueno, perteneciente a otro grupo del colegio, viste que el colegio se arman como grupitos. Ella se sumó a nosotras. Hoy Titi es mi hermana. Titi es la persona con la que más comparto vivencias, y bueno, nada, me parece un dato interesante, porque fue uno de los, en esos tiempos quizás empezó a forjar esa amistad, la amistad que hoy tenemos. Pero lo lindo de esta experiencia es que fuimos de joda al sur. Fuimos a boludear en los campamentos, a tomar vino, no más que eso. Y acá estamos en el ascenso, creo que era un ascenso, sí, claramente porque había que subir, al Cajón del Azul, en el Bolsón. Y acá acá fue el momento en el que yo me di cuenta lo que me gustaba, el desafío físico, de hacer un trekking, de hacer, bueno, de esforzarse por llegar a un objetivo, de hacerlo, de desafiarme.
Y me acuerdo que la mayoría de las chicas no querían saber nada con hacer este trekking, y con Delphi, que es la que está atrás de todo, hinchamos las bolas para hacerlo. Las demás lo padecieron, obviamente no teníamos nada de experiencia, nada de estado físico, y Delphi y yo la pasamos genial. No podíamos creer lo lindo que era subir la montaña y sentir el cansancio en las piernas, y aparte encontrarnos con paisajes hermosos. Y me sorprendí mucho a mí misma me sorprendió mucho encontrar ese placer por el desgaste físico que te genera el desafío con la naturaleza, enfrentar la naturaleza desde ese lugar, desde atravesarla, meterse adentro y en algún punto sufrirla y padecerla un poco, porque nos mató. Primero no teníamos calzado adecuado, estábamos recargadas porque veníamos con todo el campamento, con comida, chupando hace un montón de días, un desastre como encaramos la subida esa, y la verdad que la pasamos muy mal. De hecho, Titi, que es la que menos quería subir, me acuerdo que terminó llorando en un momento, se sentó, no quería subir más, bueno, toda una situación así de medio, no sé, que se me borró la palabra, pero bueno, me fascinó. Acá hay una fotito más. ¡Oh, qué chiquita! A ver si se agranda. Que casualmente nos encontramos con otros amigos del colegio. De mucha casualidad, arriba en el refugio. Y bueno, es más de esa experiencia. Con quienes... con ellos son amigos del colegio, compañeros del colegio, que nunca más frecuenté tampoco. Y algo lindo es que me reencontré con 3 de ellos, justo hay uno que está acá, que es Guido, y después otros 2, antes de la cuarentena. Fue el último encuentro social que tuve antes de la cuarentena, fue con compañeros del colegio, que no veía hace años. Y me gustó buscar esta foto, que sabía que estaba en alguna red, en Facebook, en algún lado, porque bueno, están ahí, me acompañan. Acá mi primer ascenso místico. Esto es el Cristo Redentor en Mendoza, año 2015. Es la única foto que tengo de este viaje. Ni siquiera la tengo yo, la busqué en el Facebook de Mística. Me fui después de entrenar un tiempo en Mística. Yo empiezo Mística en 2014, fines de 2014, creo. Sí, creo que sí. Y bueno, entro a Mística no para subir a la montaña. Sí sabía que me gustaba mucho la montaña, o sea, entre eso que descubrí en ese viaje al sur, de cómo me fascinaba ese desafío físico que les contaba. Más que nada me gustaba también entrenar. Y nunca había entrenado con un grupo, siempre entrenaba sola, corría, o jugaba al fútbol, hacía algunas actividades, pero nunca me había incorporado a un grupo. Entré a Mística y no podía creerlo, cantidad el fanatismo, la pasión por la montaña. No podía creer que se reúna tanta gente. Cuando terminaban los entrenamientos de Puerto Madero, los escuchaba hablar a los místicos, que encima cracks, como deportistas. Me acuerdo que había en ese momento
una chica que estaba entrenando para hacer el cruce de Columbia. Bueno, ahí lo conocí a Lipnowski con sus cuentos. Primer entrenamiento místico, me vuelvo con Lipnowski andando en bicicleta, que me llevó todo por atrás por Costanera, con una luz gigantesca que parecía un camión, y tocaba la bocina, yo no entendía nada, ¿qué estoy haciendo acá con estos locos? Y yo lo seguía, Lipnowski. Perdón, Lipnowski deja huella, ¿eh? Lipnowski deja huella, desde ya. La gente le reconoce la voz incluso, porque sí, es un personaje. No hay Una cosa que quiero comentar sobre esto es que yo pasaba adelante, tocaba bocina, y a Malu la puteaban los que escuchaban mi bocina. Y me lo decía encima, voy a tocar bocina y voy a dejar que te puteen a vos. La verdad que no quería dejarlo que se aleje, pero me daba cosa, me daba un poco de cosa por no conocerlo. Así que por compromiso lo seguía, pero me parecía demasiado loco ya, el personaje ese. ¿Y este viaje a Cristo Redentor fue en grupo? Bueno, Cristo Redentor fue con Pollito. Marian, a partir de... Yo iba a entrenar a mística, no tenía mucha intención de subir a la montaña en principio, sino simplemente de entrenar, pero viste, ahí empezás a contagiar. Es inevitable escuchar a los que volvían de viaje, siempre había alguno que había vuelto de viaje. Y Marian, bueno, empezó a decirme, ¿te gustaría? A ver cuándo te sumás vos, a ver cuándo lo probás. Y en una me recomendó Nacho, ¿cómo es? No recuerdo el apellido de Nacho. ¿Ignacio Goyeneche? Sí, Nacho me recomienda a Pollito. Me dice que es, ¿cómo se llama Pollito? Martín Torres. Martín Torres. Que es un buen referente para hacer una primera experiencia, y le pido a Marian el contacto y me empiezan a llegar los mails de Martín con las salidas, y me sumo a una salida que tenía organizada, que era el Cristo Redentor. Y yo en ese momento, la verdad que era una persona bastante solitaria. De hecho, hasta ese momento creo que había viajado y vacacionado más veces sola que acompañada. Y me acuerdo que iba a Mística y, salvo esas aventuras con Lipnowski, salvo alguna charlita con Pu, que es inevitable que te enganche para charlar porque le encanta conversar. Después yo estaba ahí medio que no daba mucha bola. No hablaba mucho con nadie. Mucho menos se me iba a ocurrir sumar a alguien, ¿no? A la expedición. Pero le escribí a Martín y me sumé. Y fuimos con una chica, solamente 2 personas nos anotamos en la salida, y Martín estaba con, calculo que es su socio, o era en ese momento su socio, que lo acompañaba, y estaba el padre, no recuerdo los nombres de ellos, el padre de este chico, y nosotras 2, al final eran más los que estaban, digamos, del lado de los guías, del grupito guías, que la que contratábamos la expedición. Pero se armó algo muy familiar, muy lindo, por chiquitito el grupo. Y yo quería, un poco lo que les decía antes, yo iba con este objetivo de hacer una cumbre, que era ese misterio, para mí era un misterio. ¿Qué es hacer una cumbre? Recuerdo que Marian me trajo la bandera a casa el día antes de viajar, no entendía nada, no entendía de qué me estaba hablando con ondear una bandera cuando llegara a la cumbre. Yo me la guardé y me la llevé.
Y bueno, había que hacer cumbre. La verdad que me resultó muy fácil. No es para nada complicado el ascenso, pero sí me quedó algo muy grabado que es esta cuestión de la cabeza. De cómo la cabeza te puede abandonar o cómo la cabeza te puede acompañar cuando estás subiendo una montaña. Y también ahí me di cuenta que mi cabeza me acompaña mucho. Lo noté cuando empezaba a sentir el desgaste, de que cuanto más desgaste, yo más me fortalecía. Creo que es algo que me pasa en un montón de situaciones. Cuanto mayor es el desafío, cuanto más me golpea la situación, más pecho le pongo. Y me acuerdo que mi compañera era todo lo opuesto. Se caía cada rato. Todo el tiempo había que estar llevándola y hablándole. Y Martín, ¿no? Por supuesto, yo estaba con mi propia motivación, pero se desmotivaba todo el tiempo, constantemente. No puedo más. Y lo decía. Y en eso Martín es genial. Para los que no conocen, es la persona para acompañar esa desmotivación, la propia dificultad mental. Y nos llevó a las 2 a la cumbre, por más que ella parecía que no llegaba. Llegamos por fin. Y ahí estoy, ondeando la bandera mística. Un viento terrible había. Y bueno, eso me queda algo, un aprendizaje de mí misma, de cómo me fortalezco, aun cuando siento que no, cuando siento la dificultad. Bueno, sigo. Acá estamos en Villa Ventana. Poco registro de este viaje también. Una carrera de montaña me sumé a un equipo que se armó entre Dai, que es quien me introdujo con mística de montaña, Andre Pú, y estaba también Cristian Locio y el chino. Fuimos a hacer una carrera a Villa Ventana, una carrera de montaña, hermosa experiencia. Tenía mucho deseo de hacer una carrera de montaña hace mucho tiempo, y me lo comentó. Yo creo que yo ya entrenaba en Palermo, y un día corriendo con me dice, estamos organizando con Dai para irnos a Villa Ventana. Me sumé. Me acuerdo que me daba mucha cosa ir con desconocidos. Un poco esto que les decía antes. No, me costaba así como socializar. Mucho más que ahora. Creo que ahora casi no me cuesta nada. Me encanta, de hecho. Pero en ese momento sí, y me acuerdo que me daba desconfianza, como ir con gente que no conocía mucho. Y fue una hermosura ese viaje, fue una hermosura. El grupito que armamos también se armó algo como muy familiar entre los cinco en el auto, de ida y de vuelta.
Los conocí al Ocio y al Chino y me sorprendieron para bien, son hermosísimos, son admirables, tremendos atletas, porque con las chicas hicimos 10 kilómetros y ellos hicieron 42. No podía creer yo el desafío y cómo terminaron destruidos. Y me queda esa experiencia de que a la montaña hay que ir con quien sea. Si se da la oportunidad, es porque se está presentando la oportunidad de conocer gente. Me parece que una de las cosas más lindas de mi experiencia en la montaña es que ahí conoces a las personas de una forma muy íntima que a veces en el ritmo más normal de la ciudad, en cómo compartimos acá, en la frecuencia, en la intimidad que podamos llegar que llegamos con los vínculos, a veces tardás en conocerte años con una persona y 5 días en la montaña. No sé si se entiende la comparación. Y otra cosa hermosa de este viaje fue que yo iba a hacer los 10 kilómetros. No es tanto, pero es. Y en un momento, al principio de la carrera se puso medio peluda porque había bastante ascenso al principio. Entonces, bueno, resultaba agotador porque, como todos los ascensos, ¿no? Muchas tipo terrenito de escalinata, y me parecía que no iba a poder hacer 10 kilómetros ni a palos. Y en un momento entré en calor, entramos con ritmo, íbamos muy tranquilas, no era cuestión de hacerlo con tiempo, no era cuestión de hacerlo rápido. Y cuando empecé a olvidarme, lo que tiene la montaña es eso, que no, al no estar en la calle, en un terreno así como medio monótono, como puede ser una carrera de ciudad, que como hemos hecho acá en Capital, que se recorren los bosques de Palermo, es lindo y todo, pero ni se compara con correr en la montaña. Y me acuerdo en un momento de estar corriendo, no poder creer, sentía que flotaba en la montaña y podía estar haciendo eso todo el día. Les decía a las chicas, creo que no quiero que termine nunca esta carrera. Era flotar en la montaña, era una hermosura. Y me queda como experiencia de esa carrera el recorrido, que no tiene nada que ver con el objetivo, sino con hacerlo. Me parece lo más lindo al final de la montaña. Y creo que a partir de ahí cambió mi objetivo cuando voy a la montaña. Mi objetivo es estar en la montaña y recorrerla. Porque eso es lo que disfruto. Recorrerla, pisarla, sentirla en los pies, sentirla en el cuerpo. Y bueno, a partir de ahí, ¿qué sigue? Tenemos acá la aventura mística de Tres Picos. Increíble, increíble este viaje, no me lo olvido nunca. Primero, el deseo de compartir con ustedes. Ese fue como lo primero que me llevó a decidir ir. A partir de que empezó Mística Palermo,
no solo que empecé a disfrutar de entrenar, de correr, de eso que me gustaba, sino me empecé a divertir mientras lo hacía. Y eso es impagable. Es los lugares donde más me divierto en el mundo, en Mística Palermo. Y no me podía perder un viaje con los místicos de Palermo. Así que me sumé, ahí estamos en el auto que piloteaba Oski, y empezó la aventura, no podía fallar, me hicieron reír muchísimo. Acá tenemos a los locos en Líbano. Esto es viaje de vuelta, pero lo quise poner acá porque era el objetivo para mí. Ir con los locos místicos a cagarme de risa. Y bueno, acá casi que se cagaron ellos. Ahí estamos todos, uno más loco que el otro. Y ahí estaba el objetivo. Quiero ¿Cómo? hacer el comentario, no tengo un recuerdo de un viaje al Tres Picos en donde fuéramos cuerdos. Siempre fue una locura. ¿Sí? De acuerdo, muy de acuerdo. Bueno, el objetivo, ahí estaba el objetivo común, llegar a la cumbre de Tres Picos. Re difícil. Fue la última trepada, la subida es intensa, es intensa. Yo no me imaginé que iba a ser tanto. La verdad que entre nos canchería un poco, ¿viste? Yo iba retranca, unas zapas retranca que me mandó, me prestó mi vieja, y a la mitad de camino estaba re áspero, yo no daba más. Pero bueno, estábamos todos ahí para apoyarnos. Por lo cual la llegada fue una fiesta, euforia total, ahí estábamos, felices. Emocionados también, me acuerdo de que fue muy, muy, muy emocionante llegar hasta ahí. Y bueno, algo que me dejó este viaje, me sorprendió, más allá de lo que fui a buscar, que era esto que les contaba, divertirme, fue el grupo de personas, y las personas también, una por una. Aquel Limnoski loco de la bicicleta, nos llevó hasta la cumbre, terminó siendo un referente. Todos, uno por uno, fue hermoso, el grupo fue increíble, la pasé muy bien. Y de vuelta, conocer gente en la dificultad y en la vulnerabilidad. Y ahí es donde aparecen más las personas, ¿no? Y acá tenemos al gran Roberto Orsi conmigo. Puse esta foto porque lo mismo, para mí fue increíble conocer a Robert en este viaje. No había intercambiado mucho con Robert en mística, en los entrenamientos, y me acuerdo que Robert se frenaba a cada rato en el ascenso. Y nos parábamos alrededor de él, algunos, recuerdo siempre que estábamos Cari y yo, esto era más que nada en la retaguardia, de los últimos. Y Robert decía, solo necesito un momento. Dice que se sentaba así, yo pensaba que se moría. No sabía, quedamos así, tranqui, bueno, esperando.
Y Orsi se tomaba 5 minutitos y arrancaba de nuevo. Y al rato, de vuelta a lo mismo. Y así llegó. Y así llegó con un esfuerzo, pero gigantesco. Todos lo vimos. Y para mí fue admirable. Fue muy admirable. Y bueno, en ese momento, a partir de ese momento, Orsi para mí es una persona a la que admiro mucho. Y perdón si me emociono, estoy sensible. Lo queremos mucho ahora, sí. Sí. Comparto el cariño. No te emociones tanto por Orsi, no vale la pena. ¡Qué maldad! Déjenme. Pero Orsi, hace algo, Orsi. Orsi para mí, bueno, ahí eso que les digo, para mí se convirtió en un referente, en alguien a quien empecé a admirar mucho, y en alguien que también me sostiene. Y mirando un poco esta foto me llamó la atención algo que para mí, bueno, es esto que les digo, es un sostén, pero en la foto lo estoy sosteniendo yo a él. Si prestan atención, está apoyado en mi hombro y está pisándome el pie. Y me da la sensación de que si yo no estaba ahí, se caía para atrás o para el costado. Entonces eso me... En defensa de Orsi había mucho viento también, así que se podía caer de verdad. Se podía caer de verdad, sí. Pero está contento, está sonriente. Está sonriente, sí. Sí, yo creo que ahí fue la representación de la felicidad y de la alegría, Orsi, en esa subida. Y otra personita que me dejó este viaje, mi guía, para todo, en la montaña y en la vida, la señorita Karina Franke. Bueno, fue todo, nos llevó a todos, nos contuvo a todos, nos acompañó a todos, y nos llevó de vuelta a todos. Me acuerdo que, como les digo, para mí fue duro el ascenso, pero lo hice sin mayores problemas. Pero una de las cosas que me sorprendió de la experiencia fue el final, la llegada, que parecía que llegábamos, parecía que estaba cerca, y se me hizo eterna, no me daban más los pies, me explotaban los pies con esas zapatillas de mierda que tenía. Y no sé si recuerdan, acá hay una foto de esa marcha final, que se hace muy largo. Es llano, es muy, muy, muy llano y súper fácil el terreno, pero es larguísimo, larguísimo. Y yo creo que estaba en un momento casi debo haber llorado un poco de dolor. Y con Cari íbamos al final de todo, y Cari me seguía hablando, y me trataba de distraernos, y ahí fue un poco, primero el encontrarme con esa situación inesperada del último esfuerzo, que el otro día Anto creo que lo contaba, o Cari vos, creo que Cari, no recuerdo quién, o Oski puede ser también, del final, de que parece que no llegas, no, Cari cuando contaste lo de Domullo, de
del final que no, que parece que ya está llegando, pero falta un montón. Y sí, pero es que la distancia está, ahí Marcos decía que eran 4 kilómetros llanos, pero se sienten largos. Está adentro igual muchas veces esa distancia. Claro, claro, claro. Y bueno, ahí es donde el guía demuestra un poco para qué está, ¿no? Que es para, no solo para llevar al grupo a la cumbre, sino para devolverlo sano y salvo. Y Cari estaba ahí, al final de todo, y aguantando, porque había que llegar, no te puedes quedar ahí. Esa fue una linda experiencia. Y ahí estamos todos. El equipo, la experiencia de equipo, esa es otra de las cosas que me deja 3 picos. Todos juntos, lo hicimos todos juntos. No hubiese sido posible si no hubiésemos estado todos alineados como estamos en esa foto. No puedo evitar recordar la cara de locura de todo el mundo, es genial. Sí. Qué bueno que conseguiste esta foto. Es hermosa. No falta nadie ahí, ¿no? ¿Estamos todos? No. Creo que quien saca la foto, no sé. Claro, pero no. Yo soy el fotógrafo. Falta Marquitos. Hermosa foto. Creo que hay una foto sacada con la máquina de Lichnowsky con trípode, que estamos todos. ¿Ah, sí? Habría que buscarlo. Puede ser. Eso es en la Piedra Bote. Es verdad, hermosa la Piedra Bote. Sí, y es una referencia. Cuando llegas a la Piedra Bote quiere decir que estás ahí nomás de la cumbre, ya en la subidita final y listo. Es verdad. ¿Y esta la sacamos antes de subir o cuando bajábamos? Sí, creo, no me acuerdo bien. Antes de subir. Sí, antes era esta, antes de subir. Sí. Antes de subir, hermosa. Que entre paréntesis, cuando fuimos la última vez a Tres Picos, la pasamos de largo la Piedra Bote y no la vi. Yo por lo menos no la vi. Mira, ¿se la habrán robado? No, es que me parece que pasamos un poquito más a la derecha y Sí. no la vimos. Claro. Mira. Había mucha gente. Puede ser. Bueno, siguiente experiencia, Domullo. Acá ya tenía algo más de idea de ir a la montaña en equipo, de lo necesario que es ir a la montaña con un equipo. Y armamos un equipo. Acá estamos las 6 en el campamento 1, el de 3.000 metros. Estamos André, Cari, Anto, Mari, Vane y yo. Hermosa experiencia. Desafío. Experiencia con muchos percances. Ya les contaron las chicas un poco de qué se trató. Yo no tengo muchas fotos, mucho registro fotográfico de vuelta. Sí hay un montón de fotos de este viaje, de otras cámaras, pero yo quise buscar las que tenía yo, y tengo literalmente 5 fotos de este viaje, porque en ese momento mi celular no funcionaba la batería, entonces lo que hacía era apagarlo, y cuando llegaba a un campamento lo prendía y sacaba algunas fotitos. Y en el segundo campamento de vuelta volví a prenderlo y saqué un par de fotitos y listo, no tengo más fotos de ese viaje. Pero me gustó eso. Así que agarré esas fotitos únicamente.
porque para mí este viaje ya de por sí no tuvo que ver mi objetivo con hacer cumbre. No era mi deseo. Mi deseo era un poco lo que había ido aprendiendo, era el desafío físico, era recorrer la montaña, era compartir con gente. Y lo que me dejó, acá vamos a ir a la panorámica de este campamento, me dejó amigas. Me dejó amigas. Esto fue lo más enriquecedor de este viaje. Ahí estábamos armando el campamento en 3800, un campamento improvisado, porque no llegábamos al segundo campamento, al de 4000, porque nos caía la noche. Hacía un ofri terrible. Pero qué lugar, ¿eh? Yo solo quiero comentar que no se ve muy bien en la foto, pero atrás hay una carpa más, o sea, hay 2 carpas en una pirca, por eso decía que era improvisado. Estábamos muy aplastados. Muy aplastadas, muy aplastadas. Hay una foto del otro lado, que ahí se ve un poquitito de la otra carpa. Acá un poquitito. Estaban las 2 pegaditas. Y esa vista, y nos tocó ese atardecer, caía el sol, y enseguida el sol se escondió atrás de la montaña y empezó a pegar un frío ahí arriba. Pero qué lindas fotos, ¿eh? Qué linda foto esto, mirá lo que es. No, esos paisajes son de otro planeta. De verdad, son de otro planeta. ¿Las fotos las sacabas con celu o con alguna cámara? Sí, con el celular. Son las únicas que saqué. Existen más fotos, pero puntualmente la selección de Malú es la de su cámara, y el lugar es tan increíble que con cualquier cosita sacas una increíble foto, porque ahora me estoy volviendo a ir allá otra vez. Sí. Sí, es ¿En serio? increíble. Es increíble ese lugar. Tenemos que ir ahí. Hay que ir a Domuyo. Todos tienen que ir a Domuyo. Es la próxima salida, post cuarentena. Me encanta. Es un hermoso lugar. Es muy intenso. Es un re desafío. Sí. Yo no pensé que iba a ser tanto. Fue un re desafío. Bueno, Cari, nuestra guía, nos llevó, nos trajo de vuelta, nos contuvo, y entre todas intentamos sortear las dificultades. ¿Cuáles fueron las dificultades más importantes que para vos tuvieron? Bueno, lo primero, el desgaste físico. Fue muy intenso. A esa altura ya no dábamos más. Yo no daba más. Yo no quería más Lola. Y Cari me hablaba que nos teníamos que ir a dormir, nos teníamos que levantar a las 4 de la mañana para hacer cumbre, y yo quería quedarme durmiendo y volver a casa. Pero ni lo pensaba, yo estaba ahí para hacer lo máximo posible. Pero realmente eso fue para mí lo principal, el desgaste físico. Creo que fue, el otro día lo contaron las chicas también, lo de no haber subido con los grampones, que eso nos complicó mucho el ascenso a la pared. Tuvimos un golpe, tuvimos una caída de una roca que le cayó en la pierna a Mari, que eso la dejó bastante malherida, y bueno, obviamente nos complicó el ritmo, y nos complicó, y
le complicó mucho a Mari todo el resto de la travesía. Hay una foto que yo vi de ustedes que se notan las mochilas muy, muy grandes, son muy voluminosas. Sí, Sí, lo es son, verdad. siempre, pero Porque hay Y que no llevar teníamos, agua. no teníamos cosas de más, sino de hecho las sentíamos pesadas, pero es más o menos el peso que llevabas. Lo que pasa es que el ascenso en este viaje hicimos una subida al campamento de altura y tenés que subir todo un campamento por un trecho muy largo. Y tu aclimatación es escasa porque hace 3 días capaz que estabas en Buenos Aires o 4 días y todavía el organismo no se acomoda del todo, y esos son esfuerzos muy grandes con el peso de la mochila. Algunas personas hacen la subida desde el campamento anterior que mostró Malú y se ahorran el traslado del peso hasta esa altura. Te genera un descanso físico, pero mayor distancia al día de cumbre. Eso va a depender también un montón de variables, que es lo que uno decide, y bueno, en este caso subimos. Yo creo, perdón, sí, bueno, las mochilas que llevaban eran las que se suelen llevar en expediciones como esas. El tema creo que quizás también sumó a este cansancio que manifiesta Malu, que había muchas integrantes del grupo que nunca habían cargado Sí. una mochila tan pesada y mucho menos en un terreno así, ¿no? Entonces, bueno, es lógico. Fue todo nuevo, fue aprender de lo que iban viviendo. Sí. Conocer y aprender, todo junto. Sí, me acuerdo de que al principio, cuando empezamos a caminar, me acuerdo que me parecía que íbamos muy lento. Muy Sí, lento. íbamos lento. Parecía que sentía que íbamos en cámara lenta yo. Y la sensación, quizás por ansiedad, quizás porque en ese momento parece que el cuerpo puede rendir mucho más, era, bueno, eso, aceleremos un poco. Pero me quedó muy al principio, no sé si alguien hace algún comentario de esto o no, pero Pu, que iba atrás de todo, dice, este es el ritmo del éxito. Y me quedó grabadísimo eso, el ritmo del éxito. Enseñanza de pollitos. Y así llegamos, así volvimos, el ascenso final que se hace tan dificultoso cuando está llegando y que hay un subidón larguísimo. Si no tenía ese concepto en la cabeza tan grabado desde el primer día, me hubiese caído tanto, pero había que seguir a ese ritmo. Y veías allá la cabañita que había como una chocita donde guardan las mulas de carga en la llegada, y la veías allá a lo lejos y parecía que no llegaba nunca, no se acercaba. Y bueno, pero paso a paso. Lo mismo cuando Vane se empieza a sentir muy mal, bueno, ahí es cuando decidimos volver, que separamos el grupo y nos volvimos con Cari, con Mari y con Vane. Nos volvimos y las chicas fueron para la cumbre y nosotros empezamos a volver muy despacito, pero muy despacito. Esto ya fue, el ritmo era pasitos de bebé. Vane no podía sostener otro ritmo. Y así volvíamos. Y parecía que se nos iba a venir la noche en la montaña, pero había que seguir caminando, un pasito tras otro, un pasito tras otro. Sí, fue intenso. Yo creo en un momento yo también tuve una situación también de malestar antes de Vane.
al poquito tiempo de salir de este campamento, nosotros salimos a la noche, llegamos al amanecer a un lugar que se llama La Montura, y ahí descansamos un rato partimos de ahí y creo que a los 15 minutos de caminata me bajó a mí la presión, pero Que de repente. por suerte fue antes de que empiece la parte técnica, o sea, fue como Sí. de La Montura empezás a subir, y antes de la parte, digamos, donde hubiéramos tenido que ponernos los grampones que no habíamos llevado, había un buen espacio para que, bueno, se siente, hicimos lo que se hace, paramos un poco. Paramos un poco, sí, exacto. Paramos un poco, pero lo mismo, yo no había tenido experiencia en altura. Lo más alto que había estado era ahí en el Cristo Redentor, que me había resultado súper sencillo, que no llega a los 3.000, tiene 2.900 y pico. Y acá ya estábamos en los 4.000 y pico, y lo habíamos hecho en 2 días. Es mucho, es un montón para el cuerpo. Pero lo mismo ahí, después de ese descanso, que las chicas me contuvieron, siempre con la tranquilidad de, ya hay que volver, hay que volver. Eso es algo que nos dijo Cari desde el momento 1, desde las primeras juntadas acá en Buenos Aires para organizar la expedición. Si hay que volver, se vuelve, no pasa nada. Y me recuperé. Me acuerdo que me diste Cari un ibuprofeno, y tomé aire, tomé un poco de agua, y estuvimos un rato ahí recuperando, y salí. Y empecé a caminar de nuevo, y la verdad que no volví a sentir malestar. Hiciste la gran Orsi. Exacto. Hice la Pero gran se Orsi. levantó hecha un torpedo, además. No hecho un torpedo, pero estuviste bien después. Después estuve, sí, terminé como fortalecida. Creo que fue la adrenalina de la pared lo que me fortaleció. Ay, Cuando sí, empezamos igual. No iba, o sea, yo aclaro esto porque por ahí ya fui otras veces también al Muyo y íbamos a un ritmo lento que tiene el beneficio de permitirle un poco al organismo esto de acomodarse a que no está respirando bien porque estás en altura, y entonces el ritmo lento generalmente favorece eso, pero íbamos a un ritmo extra lento que después genera otras cosas, que es lo que empieza a pasar cuando decís, che, esto es muy largo. Sí. ¿No? Y por ahí, además de lo físico, también había un factor medio como de la cabeza diciendo, basta, esto es muy largo. Considerando que además había justo pasado el cambio de la pendiente, que veníamos subiendo a una velocidad con un ritmo, y de golpe era la parte más empinada. Y después vos estuviste joya, porque es como que hiciste algún clic que relajaste, además de que paraste, además de lo fisiológico. Estuviste genial después. Sí, quizás esa tranquilidad también de que bueno, si no se puede, no se puede. Y también de lo que genera la contención de las personas que están a tu alrededor. Sos más fuerte cuando estás contenida. Y bueno, hicimos un montón, hicimos mucho más de lo que imaginábamos. Fue mucho el desafío, y las chicas encima, después de todo eso, llegaron a hacer cumbre, Andre y Anto. Y nosotras bajamos a Vane, que se caía, se derretía. Es que cuando nos separamos, Vane dijo que le dolía la cabeza y fue como, bueno, dale, ya está bien. Eran las 12 del mediodía aparte, en ese momento.
y Vane, listo, ya está, tipo, el grupo pega la vuelta, pero que como no era un tema serio, quienes estaban bien, tipo, Anto y Pu podían ir bastante rápido, hacer un cambio de ritmo y hacer la cumbre en poco tiempo. Y el tema es que las chicas se alejan y Vane no se recuperaba y se ponía cada vez peor, y se ponía cada vez peor, y cada vez peor, y cada vez peor. Y era esto, o sea, era, bueno, un pasito, aunque sea uno, pero dalo. Y ahí un poco la energía de Malú siempre fue genial, porque meto bocado, ¿no? Porque yo cuento la otra parte. Cuando incluso a mí me daba miedo todo lo que estaba pasando, Malú no es como de que confíe o que no era consciente de, sino que la energía de Malú era muy, muy fuerte. Ella igual, o sea, ella estaba para lo que sea necesario que haya que hacer. Y a Vane no, o sea, en la situación en la que se encontraba necesitaba de todas nosotras ayudándola para que dé cada paso que daba. Entonces estuvo genial que igual te mantengas como te mantuviste, como súper entera, por lo menos internamente súper entera, o sea, emocionalmente estabas entera, y eso ayudó muchísimo. Y le ayudó mucho a Vane también. Sí. Sí, es esto de que me parece, hay algo que de repente me vuelvo, no sé, siento un cierto, unos medios superpoderes. Cuanto más difícil esté la situación, cuanto más... Debe ser el café. Sí, Estoy segura que puede ser el café. Yo quería dar una humilde opinión, ¿no? Ahora que escucho este ascenso, porque lo había escuchado de parte de Cari y de Pu y de Anto, pero no tuyo, Manu. Quizás se me ocurre pensar, ¿no? Capaz voy a decir un disparate, pero por lo que escuché, lo que comentabas recién, creo que fueron muchas cosas nuevas para vos en ese viaje. Yo, por ejemplo, no tenía ni idea de esto que vos mencionaste al principio de la charla, de lo que te generaba salir con un grupo, ¿no? Que eras más de salir sola que con un grupo, o sea, era abrirte a este grupo, era estar por primera vez en la altura, en un terreno que si bien habías caminado a la montaña, quizás nunca lo habías hecho en un terreno como el Domullo, que tenés un poquito de todo, de piedra, de nieve, con un peso en la espalda que nunca habías cargado en tu vida y menos en ese terreno. Se me ocurría pensar por algo que comentaste recién, que quizás lo que te fortaleció fue esto de sacar el peso mental de, bueno, hay que seguir, ¿no? Se tomó la decisión de bajar y eso a veces es lo que hace que se te vayan todos los síntomas, porque ya vos habías logrado tu cumbre, o sea, ya a donde llegaste, con todo lo que llegaste, ya está, ya habías alcanzado tu cumbre. Totalmente. Ahí. Totalmente. Sí, de hecho yo creo que mi cumbre fue en ese momento que casi me caigo. En el momento ese que empecé a sentirme mal. A partir de todo lo que siguió, todo estaba bien. Y todo iba a estar bien. La sensación era esa, todo va a estar bien. Porque sentía que me moría. Cuando me agarró ese malestar, realmente sentía que me moría. Fue muy horrible, fue muy, muy, muy feo. Y pasarlo fue vital. Por lo cual, la verdad que la situación después fue bastante extrema y daba para tener mucho, mucho, mucho miedo de que Vane se sentara y no pudiera avanzar un paso más, de que se nos hiciera de noche, de que nos sacaran las cuerdas para bajar la pared, de que a las chicas les pasara algo porque se fueran a la cumbre en un horario límite. Pero yo internamente sentía que todo iba a estar bien.
y todo estuvo bien. Y fue, bueno, la verdad que para mí esta experiencia fue bisagra. Yo encima estaba atravesando una situación bastante fea, triste, personal, dolorosa. Y sentirme tan viva fue alucinante. Fue alucinante. ¿Viste? Cuando sentís que no, bueno, que hay mucho más. Hay mucho más. Y después de eso, encima lo que nos dejó ese viaje fue un grupo de amigas hermoso. Que las conservo y las voy a llevar siempre conmigo. Y algo más de este viaje que pueda contar. Iba a decir la camioneta, porque la cumbre en realidad para todas creo que fue eso, volver ahí. O sea, grupalmente fue eso. Todas llegamos. Sí, 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 totalmente, totalmente. Cuando llegamos hasta ahí, donde estaba la camioneta estacionada, donde la dejamos, fue la euforia, similar a lo que contaba, lo que pasó en Tres Picos, ese momento de felicidad absoluta, absoluta. Y se refleja ahí en las caras. La de Vanessa, sobre todo. La de Vanessa, sobre todo. En las caras, yo tengo una cara de destruida. Pero el físico se recupera más de lo que uno piensa, en el momento. Al toque, después no sentí nada, te olvidas de todo rápidamente, de todos los dolores, porque el corazón es el que manda, ¿no? Y cuando el corazón está contento, el resto pasa a un segundo plano. Y bueno, puse una última foto. Estoy ahí de vuelta en Bariloche, el año pasado. Se cerró el ciclo. La encontré, me pareció... O sea, lo que hice fue buscar todas mis experiencias en la montaña, ¿no? Y que con mística no fueron tantas, de altura, de trekking, de subir un cerro y hacer cumbre, por ahí no fueron tantas mis experiencias, pero amo la montaña y siempre quiero volver, de la forma que sea. Y el año pasado me animé a hacer snowboard. Por primera vez agarré, en vez de alquilarme los esquíes, lo de siempre, lo ya sabido, me alquilé una tabla y me subí y me recagué a palos. Me caí, pero de todas las formas posibles. Y terminé andando en snowboard. Por lo cual, bueno, me gustaba cerrar con esto porque con esta idea de que la montaña siempre tiene más para enseñarnos. Hay un montón más por descubrir. Muchísimo, muchísimo. Y cosas que vamos a buscar y cosas que no vamos a buscar, pero que están ahí, que nos encuentran a nosotros. Y fin de la historia. Gracias, Malu. Bien. ¡Bravo, Malu! Gracias. Lindo relato. Está bueno porque... Nos debes una foto en una montaña con un pocillo de café. ¡Es verdad! Se llevó Domullo se llevó el café ella y se lo preparaba con una... Cafecito. ¿Cómo se llama? La Aeroexpress, era una la Aeroexpress.
una prensa manual que se llevó y se hacía el café allá arriba. Bella, chocha. Igual y todos la envidiábamos, pues mirábamos ese café con unas ganas. Lo pasábamos como el mate, me acuerdo que hacía un vasote así, y lo pasábamos. Hay que Y subir al Cerro Negro en Córdoba. ¿Cómo? Hay que subir al Cerro Negro con café negro. Ah, En Córdoba. Es verdad, es verdad. Tengo un Sí. videíto más que les quería compartir. Dale. A ver si lo ven o tengo que compartirles otra pantalla. Hacelo andar en tu compu y deberías poder salir. ¿Ahí lo ven? No, No, creo que tenés que volver a compartir pantalla. seguís vos con el snowboard. A ver. A ver, algún técnico que ayude. ¿Qué puede ser? No, tiene que poner dejar de compartir y volver a compartir pantalla y ya. Tenés que elegir qué vas a compartir. Creo que ahí está. Ahí está. A ver. Es una- Ah, qué buena. Buenísimo. Me encanta. ¿Será el viento más fuerte que recibimos alguna vez? Yo fui el más fuerte en mi vida. Yo tengo una anécdota superadora, pero ese fue de los más fuertes. sí, se pararon ahí en el paso dinamitado y Sí, y volaba. Claro, lo que pasa es que la pared frenaba el viento. Sí, cuando subimos ahí, era impresionante. Cuando doblamos y entramos al paso dinamitado, se produjo lo que se llama un efecto físico, que es el caudal de aire es muy grande, pero tiene que pasar por un lugar muy fino, que era el paso dinamitado. Ujú. Entonces se generó como una corriente de aire que yo entiendo que estaría arriba de los 70 o 80 kilómetros por hora fácil. Y si no más. Para Que te mí sí. volaba. Que te Para mí volaba. Era algo increíble. Si no te afirmabas bien, te volaba. Muy poco Me- tiempo fue eso. Pero fue muy, muy linda experiencia. Hermoso. Me gustó compartírselos porque es para mí muy representativo de los místicos. Aguantando. Y el todos azote. agarrados aguantando el viento. Sí. Malu, quería preguntarte si viniste a algún kayakatón o bicicletón alguna vez. Kayakatón, 2 veces, Ligno. Compañera de Kayakatón. Sí, mi historia está mucho. Ahí nos conocimos, creo que no habíamos coincidido en Mística todavía y nos subimos No, a un kayak juntas. Fue la primera vez que fui a algo, Algo. al Kayakatón, Al kayakatón, sí, muy Así divertido. que, que me Son y invitó muy el de- divertidos. yo no sé si el de Malú fue el primero, el de Vicky creo que no. Allá habíamos No, hecho el mío otros no, antes. yo había ido. La primera vez estuve en el bote. Pero digo de ¿Vos los fuiste o nuestros. no? No, fuimos yo fui a un diurno y si no me equivoco a 2 nocturnos. Bueno, si fuiste al diurno, entonces Sí. fuiste al primero. Sí, Muy fui al bien. diurno. El nuestro, primero. Sí. Malú Bicicletón no fue. Malú tiene una historia de montaña muy parecida a la mía. O sea, tenemos prácticamente la misma cantidad de montañas hechas. Tendré un par más. Y con Coincide. con las mismas incógnitas, los mismos misterios. Y yo lo que quería rescatar es el tema del descanso en la montaña. Es increíble. ¿Vos crees que estás muerto, que no te puedes recuperar en base a un descanso de 15 o 20 minutos? Y te recuperas. Es increíble. Sí, es increíble. Increíble. La verdad. Ahí hay obra y magia de Marian operando además. Además de la cabeza y además de todo lo que opera internamente, también hay trabajo puesto de Marian, en que también, o sea, más allá de que
aflojes mentalmente con las cosas, el cuerpo se va a recuperar porque lo entrenaste. Y el caso de Robert es típico. Robert, cuando se frenaba en 3 picos, parecía que era final. ¿Te acordás una vez incluso que parecía que te habías desgarrado, Y sin embargo descansó 20 minutos, descansamos todos y entramos, como al principio, increíble. Sí, igual yo tendría que estar más entrenado, es decir, debería... yo veo algunos veteranos que tienen mi edad que están mucho mejor que yo. Entonces, cabeza tengo, voluntad tengo, humor tengo, pero me falta un poco de garra para meterle al entrenamiento. Y aflojar un poco con el vino. Con la comida y el vino. Y sí. Maru se lo perdió. Disculpame. Maru se perdió Perdón. Me llamo Roberto Orsi. Hace 6 horas que no tomo vino. Gracias, Roberto. La última vez que fuimos a 3 Picos, el vino tibio que llevó Marcos fue toda una institución. Sí. Falta pía en este Zoom. Tomarse un vino tibio Ay, ese viaje. después de una montaña, yo creo que no hay nada mejor. Es la mejor. Hay dos cosas que uno sube la montaña. Y Pía lo sabe. Hay dos cosas. A mí me gusta el mantecón, no es por ofender. Yo subo por el mantecón, en realidad, todos mentimos. Nosotros los ladinos subimos por 2 cosas, para tomar vino tibio y para que nos filme Oski al final y haga la película. En realidad la montaña es una excusa para filmarnos. Sí, exacto. Como buen Quentin que sos. Quentin Montañín. Sí. Quentin. Hace magia con nuestro arte. Sí. Sí. Yo pensaba, Robert, cuando decías lo del entrenamiento, como por ahí son modos de subir, ¿no? Como que por más que por ahí uno esté entrenado, nada, con descansos en el medio, no sé, me imaginaba eso. Y una cosa que dijo Por Maru los al cuerpos, principio, sí. es muy importante el paso promedio con que vas todo el ascenso. Si vos al principio apuraste demasiado, lo vas a pagar más adelante. Porque en el momento no te das cuenta. Sí, pero también Perdón. hay un... No, ahora sí, decí, yo lo puedo decir después. No, está la teoría y la práctica. La práctica, obviamente, todo lo que cuentan, todas las experiencias que cuentan son maravillosas. Meterle un poco de teoría por ahí estaría bueno en el sentido de que las salidas se pueden planificar, cada paso se puede planificar, el equipo se puede planificar y hasta se pueden prever las contingencias. Es una cuestión de juntar lo que saben, los que más saben, con la voluntad y con un poquito de planificación. Digo, para no pasar malos ratos, ¿no? A eso iba justamente a comentar, que muchas veces es como que uno dice, bueno, pero es cabeza y es ir lento, pero también hay que tener como muchas variables en mente, que es como, sí, está todo bien, pero ese día no había una tormenta, no había un problema, y entonces podíamos subir todos, pero frente a otras situaciones, como por ejemplo en el Domullo, que pasó que Vane se sintió mal, pero Vane Vane se sintió mal digamos, croló, o sea, se vino abajo de golpe, pero en realidad la circunstancia de Vane era algo que se venía gestando, y por lo cual también todo fluyó como fluyó, porque caminábamos bastante lento, porque Vane puntualmente, y acá habló de lo físico y de por qué es importante entrenar,
porque Vane tenía un problema en la rodilla, y eso también predispuso a que nuestro campamento esté más abajo de lo planificado, a que nuestros horarios se reajusten. Hay toda una cuestión que se tiene que acomodar al cuerpo de las personas, pero la montaña entera no se puede acomodar a un ritmo a veces. Y muchas veces requiere que, bueno, digas, listo, no, subimos otro día, porque con este ritmo que tenemos y estas condiciones que tenemos, no va a terminar bien. Y como dijo Orsi, como hay que planificar, prepararse lo mejor posible para eso, prepararse para las contingencias, considerar las posibilidades, y bueno, sí, al 3 picos vamos a poder subir todos. Pero bueno, tampoco es que tenemos, no sé, otros contextos climáticos que lo compliquen. El día de viento nos hizo ir más lento, pero no más que eso. Si sucediera que hay una tormenta eléctrica, no, nadie va, pero ni el más entrenado va. Porque... Aparte, perdón, aparte de lo que está diciendo Cari, que es la preparación, la mochila, el peso, el entrenamiento, hay que ver con qué mochila llevas de Buenos Aires acá. El quilombo que llevas en tu cabeza cargado, que no tiene nada que ver con el peso de la mochila ni el entrenamiento, ¿viste? Si vas con unos quilombos terribles en la cabeza, ahí es donde... Porque en definitiva vamos, o sea, va un grupo grande, pero en definitiva caminas solo después. Porque vas en una hilera y vas caminando solo y vas pensando y tenés esa mochila solo con tu cabeza, claro. Buenos Aires, o de donde vengas, y te va pesando en la cabeza, y bueno, y esa mochila es dura también de llevar, hay que pelearle. Es durísima. Pero bueno, es una mochila más eso. Sí. Eso que... No, claro, o sea, a todo esto más la cabeza. Claro. Yo siempre digo que la montaña te da la oportunidad de estar muchas horas con vos mismo. Claro. Y muchas veces no te gusta lo que encontraste. Y tenés que enfrentarlo. Y a veces está bueno ir porque lo vas a buscar, a ver que si te ayuda a solucionar todo el quilombo que tenés, y ahí arriba capaz que lo solucionás o lo ves de otra forma. O lo ves distinto. Sí, a mí me ha pasado muchas veces subir con un problema y al segundo día lo apoyé en una piedra y me fui. Tipo, ya está. Igual, no importa más. Como todos tenemos como seres humanos esos mecanismos, ¿no? Inconscientes que tapamos, metemos bajo la alfombra determinadas cosas, a veces vos vas pensando que en realidad está todo bien y que estás bien y vas entusiasmado todo, y cuando estás en la altura empiezan a surgir cosas que decís, pero esto, y bueno, y eso es lo que te liquida la cabeza. O sea, era una mochila que llevabas de Buenos Aires, pero que recién ahí sí. la luz. ¿Qué dice? Hay que fundar montaña terapia. Montaña terapia. Pero es claramente una terapia la montaña. No en vano, la montaña tiene piedras. Y la vida también tiene piedras. Exacto. O sea, la montaña tiene muchas piedras. Y la vida también tiene piedras. O sea que simbólicamente es muy fuerte la montaña. Sí, uno cuando... Perdón, y aparte la terapia que haces cuando estás aclimatando, metido en la carpa, empezás a hablar cosas y si las podés decir, ¿no? Con tus compañeros, y empezás a conocer a tus compañeros o a tus amigos, que después te hacen, y hablás cosas que capaz que acá no las hablás, y ese clima y esas horas que estás ahí te llevan a un montón de cosas que están muy buenas. Sí, la intimidad que se genera ahí es única. A mí esa es una de las cosas que más me sorprendió, porque es muy extremo y necesitas del otro. Entonces ahí es cuando empezás a revelarte y los demás se revelan y se genera una sinergia muy, muy, muy profunda que hace que el grupo se fortalezca como tal y que además, bueno, que después eso sirva para el desempeño. El problema que tienen los Zoom es que no sabes cuándo para de hablar el otro. Y disculpame, sí. Claro, no, por ahí interrumpo sin querer. No, y además, otra cosa quiero agregar. Se hablan cosas que normalmente no se hablan nunca. Por
ejemplo, en una montaña nadie va a hablar ni de trabajo, nadie va a hablar ni de política, nadie va a hablar ni de fútbol, no se habla nada de lo que normalmente se habla en la vida. Y algo parecido pasa en los entrenamientos. Yo hay muchísimos compañeros de entrenamiento que sinceramente ni sé de qué trabajan, ni sé qué hacen. Qué buen compañero. No, pero fuera de broma. ¿Qué sé yo qué hace Sebastián? No pasa. Ya que no está acá. Claro. Y tampoco me importa qué hace, porque a mí me importa mis compañeros de entrenamiento cómo son ahí. No me importa. Qué sé yo, es como que uno se busca un momento como para hacer una cosa distinta a la que haces todos los días. Y eso se da en la montaña, se da a veces en programas, qué sé yo, como también puede ser el kayakatón y todas esas cosas que hacemos, y se da también en los entrenamientos. Es como un recreo importante de la vida. Manu,